Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia. Yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. Una de las novedades editoriales de este año más importantes y de un impacto político claro sobre la actual coyuntura nacional es este libro del historiador Daniel Gutiérrez Ardila, que se titula La Regeneración, nueva historia de un proceso político y constituyente que transformó a Colombia 1875-1886. Hemos invitado al profesor Gutiérrez Ardila pues para hablar de este libro y para conocer qué es lo que hay detrás de un proceso constituyente tan azaroso como el de 1885-1886 y su impacto en la Colombia de hoy. Profesor Gutiérrez, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico. Profesor Patiño, muchas gracias por la invitación y un saludo muy cordial a todos los oyentes. Bueno, yo quiero arrancar preguntándole por este libro que en mi caso devela un personaje fascinante que es Rafael Núñez, además fascinante por todos sus diferentes matices, sus facetas, su personalidad. Y le quiero preguntar por algo alrededor de la regeneración, pero arranquemos por preguntar quién es Rafael Núñez, quién era. Yo estoy de acuerdo, es un personaje supremamente complejo y por eso mismo fascinante. Yo creo que este libro es una defensa constante de la complejidad. Yo trato de escapar a los esquematismos que han servido por lo general para analizar todo este periodo. Y Rafael Núñez desde ese punto de vista, es una buena manera de entrar en materia, porque Rafael Núñez escapa a cualquier simplificación. Es un hombre muy complejo, es un hombre fascinante. Era cartagenero, nacido en 1825, con una familia muy comprometida en la revolución independentista, pero además con un abuelo español que tenía un alto rango en el ejército del virreinato. Es un hombre que tiene una larguísima carrera pública antes de ser presidente de la República, que ha pasado por todas las secretarías de Estado, que ha tenido cargos ínfimos, inferiores en provincia, pero que también ha sido congresista. Y entonces, pues es un hombre que ha servido además a las grandes figuras públicas del siglo XIX. Es un hombre que sirvió con Obando, es un hombre que sirvió con Mosquera, es un hombre que sirvió con Mayarino, es un hombre que conoce muy bien la historia política de este país porque conoce a los protagonistas de la historia política de este país. Es además cónsul en los Estados Unidos, es además cónsul en Liverpool, es periodista, tiene una vida liberal, es anticlerical. Es efectivamente uno de los grandes periodistas que tuvo el siglo XIX, en un país de muy buenos periodistas, un gran polemista político, una muy buena pluma. La campaña, me imagino que vamos a hablar de eso más adelante, la campaña por el proceso político de la regeneración en buena medida se hace a través de la prensa, y esos artículos compilados después en la reforma política, esos artículos son extraordinarios. Es efectivamente un hombre, además, que como periodista llega a los Estados Unidos con una mujer casada, se escapa con ella, llega a los Estados Unidos y para sobrevivir sigue haciendo una de las cosas que sabe hacer muy bien, que es ser periodista. Pero además, por los vínculos que tiene con sus amigos radicales, se convierte en cónsul de dos de los mejores puestos públicos que tiene la República de Colombia, cónsul en El Havre y cónsul en Liverpool. El contexto en el que se mueve Rafael Núñez es de la Constitución de Río Negro. Bueno, el Núñez que nos interesa en este contexto de este libro es la Constitución de Río Negro de 1863. ¿Cuáles eran las principales características de esa Constitución? Esta es una constitución muy interesante. Es una constitución que surge después de una guerra civil, que es la de 1860. Y esa constitución, en esa guerra, triunfa un principio que acoge la constitución, y es que en realidad los Estados Unidos de Colombia son la unión de 9 repúblicas que son casi independientes. Entonces eso es lo primero. Lo segundo es que esa constitución se hace en buena medida para atajar a un caudillo al que se teme, y ese caudillo es Tomás Cipriano de Mosquera. Por eso hay periodos de 2 años para la presidencia de la República, por eso no hay reelección inmediata. Por eso también se prohíbe que el Poder Ejecutivo el Poder Ejecutivo de la Confederación intervenga en los conflictos estatales, y toda esa situación ayuda a entender lo que pasa a continuación, todos los graves problemas que tiene esa confederación, que son los que van a dar pie a una reforma que, como trato de explicar en el libro, es anhelada no solamente por los conservadores o por los liberales llamados independientes, liberales disidentes, sino también por los mismos radicales. Doctor Gutiérrez, explíquenos algo que es clave, y es que la diferencia entre confederación y federación, porque además en general los historiadores han tendido a borrar esa diferencia frente a ese periodo específico del siglo XIX. Claro, es muy importante para entender lo que sucede en Colombia en la segunda mitad del siglo XIX, porque básicamente uno podría decir que hay dos polos. En un lado estaría el gobierno centralista, entonces un gobierno central
para todo un país con enormes atribuciones, con enormes facultades. Y en el otro extremo estaría una confederación conformada entonces por un número de repúblicas y un gobierno general con muy escasas facultades. Si nos movemos hacia el centro, tendríamos ya no una confederación, sino una federación. Es decir, un sistema federal, pero un gobierno nacional, un gobierno que tiene atribuciones no sobre las repúblicas, sino sobre los ciudadanos. Entonces esa es la diferencia fundamental entre un gobierno, un régimen federal y un régimen confederal. Profesor Gutiérrez, hay algo que es muy fascinante este periodo de la Constitución de Río Negro, y es que el poder lo tienen de alguna manera los liberales y un grupo de liberales muy destacados. Esto además desmonta esa idea de que siempre fue un país ultramontano, ultraconservador, porque además hay un conjunto de liberales radicales que además fundaron universidades. Bueno, usted hace parte de una universidad de este periodo, digamos, de este surgimiento del liberalismo radical, que es la Universidad Externado de Colombia. ¿Cómo entender en este contexto de ideas liberales este trabajo, ese proceso, lo que está marcado, digamos, en este momento tan azaroso? Claro, entonces ahí hay dos cosas importantes. La primera es que la Constitución de 1863 tiene claramente dos subperíodos. Digamos que el primero va hasta 1867, con la caída, el golpe dado a Mosquera. Cuando cae Mosquera, ya se parte el Partido Liberal claramente en dos, y es muy importante entender esa división, porque sin esa división no existe Núñez como candidato a la República en 1875, que es el momento clave realmente para comprender la regeneración. Lo segundo es que efectivamente para comprender la regeneración también es muy importante entender que a la postre se impone un régimen que va a ser excluyente, como fue excluyente el régimen radical. Los radicales excluyeron del gobierno a los liberales independientes y a los conservadores, y a partir de 1886 van a estar excluidos del gobierno en buena medida los liberales independientes, pero en general los liberales radicales. La Universidad Externado de Colombia, de la que yo hago parte, es una universidad que surge como una respuesta a esa persecución de los liberales. Y entonces los discursos liberales a finales del siglo XIX, pero también en buena medida durante el siglo XX, todos esos discursos liberales tienen que ver con esa persecución, pero también con esa posición combatiente política del radicalismo. Entonces es muy importante entender eso para poder tener una posición mesurada con respecto al proceso de la regeneración. Volvamos a Núñez. Cuando Núñez va de cónsul a los Estados Unidos, a Liverpool, regresa a Colombia, es mediados de la década de 1870, recuerdo, creo es 1874, Correcto. Y ahí las consecuencias de la Constitución de Río Negro ya son evidentes, y quiero preguntarle justamente por el artículo 91 de la Constitución de Río Negro y sus efectos sobre el orden público nacional. Claro, es que el problema con ese artículo en particular, es que en principio era un artículo bien intencionado. Ese artículo de la Constitución de Río Negro lo que preveía era que en tiempos de guerra civil se acudiera al derecho de gentes, y que el derecho de gentes hacía parte entonces de la Constitución Nacional. Eso lo que quería decir es que si había una situación de guerra civil, que era previsible porque había dos grandes partidos en la República y uno de ellos estaba excluido del gobierno, era que entonces se pudiera poner entre paréntesis la Constitución Nacional para conseguir la paz. Eso es un poco la idea fundamental del artículo 91. ¿Qué es lo que pasa en la práctica? Que cuando los radicales se hacen con el poder después de la caída de Mosquera, es decir, entre 1867 y 1885, ellos mismos entienden que esa medida, que busca, una de las medidas fundantes del régimen, que busca que el gobierno general no intervenga en los conflictos de los estados, es una medida nociva para el orden público, y que lo ideal sería efectivamente una garantía del orden público. Pero esto es imposible de hacer en buena medida porque los conservadores gobiernan en dos de los estados de la Unión, en Tolima y en Antioquia. Entonces aquí empieza una cosa muy compleja, y es que cada 2 años que se elige presidente de la República se necesitan 5 votos para ganar las elecciones, porque cada estado pone un voto. Entonces son 5 de 9, y cuando la mayoría radical no tiene seguros los votos, lo que hace es intervenir en los estados con Guardia Nacional. Entonces se vuelve una cosa supremamente compleja, complicada, pero también una cosa que se critica una y otra vez, y es que los mismos radicales que han defendido durante tanto tiempo que los estados soberanos sean soberanos y que no haya intervención, porque había sido uno de los caballitos de batalla contra Mosquera, están ellos mismos interviniendo con la Guardia Nacional para controlar los estados. Y ese va a ser uno de los grandes problemas, una de las cosas más criticadas a partir de 1875. Núñez
viene de una trayectoria liberal, busca acuerdos con liberales moderados, busca acuerdos con conservadores moderados, y entre sus discusiones políticas, su trayectoria en el Congreso, su trayectoria cerca de la presidencia, etcétera, va dándole forma al término regeneración, que además es un término polisémico, con muchos orígenes, no es necesariamente conservador. ¿Qué es el término regeneración en términos de Núñez? Núñez era un gran político porque Núñez tiene una carrera larguísima. Cuando en 1875, o sea, con 50 años de edad, cuando Núñez quiere ser presidente de la República por primera vez, Núñez tiene un historial larguísimo y se le atraviesa una elección presidencial con uno de los fraudes electorales más grandes que ha tenido este país en su historia. Fue un fraude descarado y, en mi opinión, marca el desprestigio definitivo del radicalismo, esas elecciones del 75. Y Núñez entonces da posesión como presidente del Senado a Julián Trujillo, héroe de la guerra del 76, y se permite incluir una frase que fue leída con escándalo por los radicales, esa de regeneración administrativa fundamental o catástrofe. Tanto los liberales como los conservadores sabían muy bien qué estaba diciendo Núñez. Era un guiño a los conservadores, porque los conservadores en esa guerra que acaba de terminar se habían apropiado del término regeneración para nombrar ejércitos, pero también para publicar periódicos, de manera que era un guiño claro de Núñez a los conservadores. Ya que los radicales no quieren que Núñez sea presidente de la República, Núñez entonces está haciendo un llamado claro a los conservadores para que, unidos a la facción disidente del liberalismo, permitan que ese proceso político de la regeneración tenga lugar. Quiero que avancemos en el libro y en el proceso enmienda, guerra civil, constituyente. ¿Cómo se enlazan esos tres procesos? Claro, en principio, yo creo que efectivamente la regeneración tiene tres momentos claros y que es muy importante distinguir esos tres momentos y estudiar esos tres momentos. Si a mí me preguntaran, yo diría que lo más importante de la regeneración son los propósitos fundamentales de ese movimiento, es decir, reformar lo existente. En un principio es un programa muy acotado de reforma, pero sobre todo se trata de aclimatar en esa república principios que siguen siendo muy importantes aún hoy en día. Que haya voto limpio y que se respete el resultado de las elecciones, que haya alternancia en el poder, pacificar las conciencias, es decir, dejar de pelear por asuntos de religión. Eso es muy importante también. Ponerle punto final a las guerras civiles. Todo esto es muy importante. Todo esto es muy importante. Para mí es lo esencial de la regeneración. De hecho, varios de esos propósitos solo se van a cumplir muy entrado el siglo XX. Hay un segundo momento que es cuando Rafael Núñez, siendo ya presidente de la República, se da cuenta de que el programa de reforma no cuenta con las circunstancias políticas adecuadas para sacarlo adelante. Y ahí es fundamental la guerra de 1885, porque sin guerra de 1885 no es posible esa refundación de la República, es decir, pasar de una constitución a otra. Entonces, de alguna manera, ese segundo momento de la regeneración es el paso de la idea de una reforma acotada a una transformación política de la República. Es cuando surge el término de la dictadura inevitable de Núñez. Claro, porque Núñez sabe cuando los liberales radicales atolondradamente le hacen la guerra civil, Núñez sabe que ahí ya las cosas dan otro precio. Disculpe, pero Núñez de alguna manera conduce a la guerra, propicia la guerra. Claro, Núñez está en una situación muy difícil. Núñez en 1885 es un hombre enfermo, es un hombre que tiene en contra a los radicales que todavía manejan en buena medida la Confederación. Núñez está en una situación completa, o sea, de una complejidad tremenda, con un mandato muy corto de 2 años. Entonces la guerra le sirve a Núñez. La guerra le sirve a Núñez y Núñez sabe además que la guerra significa la ruptura de las instituciones y que por lo tanto a partir de ahí puede pasar cualquier cosa. Y ahí es donde empieza el tercer momento, que es, bueno, sacamos una constitución, pero ¿qué pasa con la constitución? ¿Quién va a gobernar? ¿Cuál va a ser exactamente el contenido de la regeneración y sobre todo el gobierno político? Yo ese tercer momento no lo abordo en el libro, yo decidí parar en el momento en el que se expide la Constitución, porque yo no quería que primara la idea de tercer acto, que es lo que suele hacer la narrativa liberal de la regeneración. Y es como surgió un gobierno excluyente, repito, como había sido excluyente el gobierno de los radicales, entonces toda la regeneración queda subsumida en ese régimen excluyente y retrógrado. Y mi idea era que era muy importante mirar tanto los propósitos iniciales de la regeneración como ese momento que surge después de la guerra civil y que permite la transformación política de la República. Pero
no perdamos el proceso. Hay un Consejo Nacional de Delegatarios, hay una serie de sesiones, hay un debate público, hay un debate en los periódicos, hay una discusión abierta de qué es lo que habría que cambiar con respecto a la Constitución de Río Negro. ¿Cómo se hace ese proceso? A mí una de las cosas que más me motivaron a escribir este libro es que como yo soy profesor de historia del siglo XIX en el externado, a mí siempre me llamaba la atención que no hubiera un libro que contara bien cómo había sido el proceso de la regeneración. Y a mí siempre me impresionó que la constitución que arraiga el centralismo en Colombia esté firmada por delegatarios de los estados. Entonces yo decía, qué cosa tan increíble, que sean precisamente los representantes de los estados los encargados de abolir la confederación. Entonces a mí me parecía que ese proceso era muy interesante y que había que prestarle mucha atención a ese proceso. Y entonces yo empecé a ver... Cuando se habla de la confederación, es que me fue inevitable acordarme de Michael Jiménez cuando decía que Colombia era una especie de 9 países cercados y distintos, y uno podría imaginarse que todo lo que se produce a raíz de la Constitución de Río Negro y las crisis posteriores y la Constitución del 86 es como la especie de unificación de una sociedad. Es una cosa muy curiosa porque así como uno no puede decir que a partir de 1886 Colombia se vuelva como por arte de magia un país centralista, uno tampoco puede decir que antes de 1886 Colombia hubiera sido exactamente un país confederal, porque los mismos radicales que están en el poder desde el 67 se dan cuenta de que se necesita un mayor poder del gobierno general. Entonces, por ejemplo, el Decreto Orgánico de Instrucción Pública 1870, lo que quiere es que haya una educación nacional. No quiere dejar que cada estado defina la educación. Lo mismo pasa con obras públicas. No podemos tener 9, 10 presupuestos porque no vamos a construir ningún ferrocarril serio. Entonces necesitamos que el gobierno general tenga mayores atribuciones presupuestales. No podemos dejar que el orden público esté a la deriva. Entonces necesitamos que el gobierno general pueda intervenir. Todo eso son contradicciones con respecto al credo radical. Y se lo van a decir una y otra vez los conservadores y los liberales independientes a los radicales. Entonces hay una contradicción ahí muy grande, es decir, que en últimas yo creo que hay una transición sin ninguna duda, pero tampoco creo que con 1886 arranque un centralismo extremo porque no es posible. Sigue muy viva la idea de la federación, de la confederación, y sobre todo porque, es algo que trato de mostrar en el libro, los 9 estados perviven como departamentos. El Consejo Nacional de Delegatarios no rompe los 9 estados, en parte porque precisamente los delegatarios son representantes de los estados. Y si usted no rompe los estados, de alguna manera pervive esa estructura confederal de la República. Y piense que eso está en muchas otras cosas, profesor Patiño. Por ejemplo, ¿quién elige los senadores? Los departamentos. ¿A través de quién? De las asambleas departamentales. ¿Quién hereda las rentas de los estados? Los departamentos. Es una cosa fascinante. Y entonces yo creo, sin haber estudiado el tema, que aquellas personas que sostienen que la transformación verdadera en cuanto al régimen político acontece en Colombia en la década de 1920 con la llegada masiva de capitales, con las grandes inversiones en carreteras, en ferrocarriles, eso sí transforma el país y le da un poder más grande al gobierno central. En últimas, hay un hecho que es muy curioso, es que la Constitución del 86 prácticamente se mantuvo en pie hasta 1991, a pesar de enmiendas, a precisiones, modificaciones constitucionales. ¿Cómo pervive la mano de Núñez en todo ese proceso? Yo creo que la parte fundamental de la regeneración, sabiendo lo que había antes, sigue vivo hoy, más allá de la Constitución del 91. Es decir, ¿se acabó la Confederación? Sí. Y el 91 no fue un regreso ni a la Confederación ni a la Federación. ¿Se acabaron las diversas legislaciones civiles y penales? Sí. El problema religioso a través de concordato sigue vigente. La resolución de ese problema que fue tan arduo en el siglo XIX. En fin, todas esas cosas siguen vigentes. Es cierto también que la Constitución del 86 pervivió tanto tiempo por las múltiples reformas que se hicieron, porque efectivamente después del 86, sobre todo después del 87, se entroniza un régimen y un gobierno que es excluyente, que es retrógrado, todo eso es cierto. Y eso lleva a la guerra del 95 y a la guerra de los 1000 días. Es, visto desde ese punto de vista, un desastre absoluto, pero hay una especie de concordia que surge después de todo esto, y las reformas que hace Reyes y las reformas que hace Carlos E. aseguran también la supervivencia de la Constitución porque la modernizan y porque hacen que en esa Constitución quepa el partido vencido en la guerra de los 1000 días. ¿Cuál es el reto que surge de su libro para la Colombia contemporánea?
Pues yo creo que los libros de historia deberían servir para que la ciudadanía esté más informada, para que la ciudadanía sepa cómo situarse con respecto al pasado, pero también con respecto al presente. En ese sentido, pues yo creo que quien lea este libro va a entender qué significa un proceso constituyente, todos los desafíos que implica un proceso constituyente, pero sobre todo lo azaroso que es cualquier proceso constituyente, porque uno puede decir lo que sea al comienzo del proceso constituyente, pero que sale del proceso constituyente no está en las manos de nadie. El mismo Núñez habría dicho, refiere un joven barranquillero que tuvo la fortuna de convivir con ese gran hombre, porque lo fue, gran hombre, a pesar de todos sus errores, sus problemas, lo que fuera, era sin ninguna duda un hombre extraordinario. Núñez habría dicho al final de sus días que después de 1885 él fue arrastrado por la corriente como un leño que queda a la deriva. Y eso es verdad. Es decir, de alguna manera este libro es también un ensayo sobre el poder. ¿Quién realmente tiene el poder? ¿Quién controla el poder? ¿Qué tanto poder tenía Núñez? Núñez es un hombre influyente y es un hombre importante, pero después de 1885 yo estoy convencido de que el poder de Núñez no fue muy grande. Núñez queda en manos de un país que entiende la política de manera sectaria y que había entendido la política de manera sectaria desde 1860 y antes de 1860 también. Entonces, yo creo que todas esas cosas sirven para entender un poco las dificultades de Colombia en el siglo XIX, también las dificultades de Colombia en el siglo XX, y también eso sirve para entender pues, el momento en el que estamos, creo yo. ¿Sí? ¿Cuál es su reto de investigación después de este libro? Pues muy buena pregunta. No lo sé. Muchas gracias, profesor Patiño, por la invitación. Los esperamos en una próxima emisión. Muchas gracias.